Bueno, en esta ocasión vamos a explicar lo que es el juego. Mucho gusto, mi nombre es Melvin Hernández de la asignatura de recreación del NRC 858. Eh, este trabajo va dirigido al profe Carlos Andrés Méndez Sosa de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Minuto de Dios. Bueno, vamos a empezar con una pequeña definición. ¿Qué es el juego? El juego, por ende, es la participación de uno o más jugadores en donde estos empleen su imaginación como la herramienta para crear una situación con un número determinado de reglas, donde puede o no haber ganadores y perdedores, con el fin de proporcionar entretenimiento o diversión. En muchas ocasiones se puede decir que es como también se puede emplear como una herramienta educativa, pues en la mayoría de los casos funcionan estimulando habilidades prácticas y psicológicas. Diferencia entre el juego y el deporte. Actualmente, al igual que con la definición del juego, existen infinidades de concepciones del deporte según el autor que se tome, como podemos ver aquí, según Coubertin, Demeni, Cagigal, Parlevas, García, Ferrando, etc. Realizando también otra síntesis de estos autores, podríamos definir el deporte y diferenciarlo del simple juego de la siguiente manera. Bueno, el deporte se podría decir que es un conjunto de situaciones motrices e intelectuales que se diferencian del juego en que busca la competición con los demás o consigo mismo, en que precisamente unas reglas concretas y en que esté institucionalizado. Listo. El juego frente a la diversión. Bueno, el juego es un sinónimo de recreo, diversión, alborozo, esparcimiento, pero el niño también juega para descubrirse, conocerse, conocer a los demás y a su entorno. También podemos ver que el juego humano interviene en la función simbólica, intervienen en ellos la capacidad de hacer servir símbolos y signos para crear contextos y anticipar situaciones, planificar las acciones venideras o interpretar la realidad. El juego también nos aporta al proceso de enculturación y surge de manera natural. También podemos decir que es indispensable para el desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo, social, ya que con él podemos desarrollar habilidades en donde se pueden respetar normas y a tener metas y objetivos. El juego es un derecho a la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada en la Asamblea General de la ONU. El niño debe disfrutar plenamente del juego y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación, la sociedad y las autoridades públicas que se esforzarán por promover el goce de una forma. Listo. Características del juego. En unas de ellas podemos ver que el juego debe ser libre, eh, debe tener un modo propio y específico. eh, de este depende que el niño conozca también la realidad, favorecer el proceso socializador, cumplir con la función de desigualdades integradora y rehabilitadora. Eh, lo bueno del juego es que no es a veces se utilizan materiales que no son indispensables, tiene unas reglas que los jugadores aceptan, se realiza en cualquier ambiente, ayuda a la educación en niños y una cosa muy importante es que relaja el estrés. Bueno, clases del juego infantil. Bueno, como primero podemos ver el juego sobre el cuerpo y los sentidos, coordinar los movimientos de su cuerpo de forma dinámica, global, etc. Como segundo, el juego y las capacidades de pensamiento y creatividad. Estimular la capacidad para razonar, estimular el pensamiento reflexivo y representativo. El juego sobre la comunicación y la socialización. En este podemos fomentar y promover el desarrollo moral en los niños. Y por último tenemos el juego como instrumento de expresión y control emocional. Pues de en sí va reflejado en cuanto a las experiencias en las que el niño vaya desarrollando su propia personalidad. Bueno, tipos de juegos. En estos podemos encontrar lo que son los juegos populares, en los que pues
verdaderamente son los que nuestros padres o nuestros abuelos nos dejaron como en el camino. Estos juegos nacen de la necesidad que tiene el hombre de jugar, es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y muy motivadoras. Su reglamento es muy variable y puede cambiar de una zona geográfica a otra con facilidad. Incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes según donde se practiquen. En la imagen podemos ver que tenemos el juego de saltar la losa, saltar lazo, qué pena, el juego de acostalados, el cauchito, podemos observar también lo que son las escondidas y el jueguito de la silla. También tenemos los juegos tradicionales. Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación en generación, pero su origen remonta a tiempos muy lejanos. No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se han preocupado de que no se perdieran con el paso del tiempo. Lamentablemente, pues estos juegos hoy en día pues no se ven tan reflejados en nuestra niñez en nuestros niños de hoy en día, pues podemos ver que pues la tecnología ya estos juegos los dejó muy atrás y pues se me hace que es algo muy importante de que pues se volvieran como a recapitular para que pues nuestros hijos o nuestros alumnos eh, los pudieran disfrutar y aparte pues de que de ellos también depende mucho de que nuestros niños desarrollen ciertas habilidades físicas. Bueno, el material de estos juegos en específico están muy ligados a la zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se desarrollan en el lugar. Como podemos ver ahí, tenemos el yoyo, la muñeca de trapo, las piquis, eh, la salida a volar cometa, el yoyo y la pirinola. Juegos de mesa. Los juegos de mesa se podrían decir que son aquellos donde emplean un tablero y específicamente donde se pueden jugar dos o tres jugadores de más y en esta van involucrados lo que son fichas, dados, eh, en fin, infinidad de cosas. La mayoría de estos juegos que simulan batallas son de tablero y estas pueden representar un mapa en el cual se mueven de forma simbólica. Los contendientes, los contendientes. Algunos juegos como el ajedrez y el Go son eternamente determinados, basados solamente en la estrategia. Los juegos infantiles se basan en gran parte de la suerte. O sea, en sí un juego de mesa se podría decir que aparte de divertirnos, también es como de suerte, porque pues muchas veces podemos ganar o podemos perder. Este sí es el que podemos ver ahorita más que todo en nuestra generación. De los niños hoy en día, los videojuegos. Los videojuegos son aquellos que controlan un ordenador o computadora que pueden crear las herramientas virtuales que se utilizan en un juego, como naipes o dados elaborados en mundos que se pueden manipular. Pues ahorita vemos que aparte de la pandemia, pues esto causó como una gran ola en nuestros hijos o en nuestros niños, pues ya que vimos que fueron gran parte como afectados y pues solo recurrieron a esta tendencia de la tecnología y verdaderamente pues se perdieron muchas cosas en cuanto a sus capacidades físicas. Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los participantes asumen el papel de los personajes del juego. En su origen el juego se desarrollaba entre grupo de participantes que inventaban un guión con lápiz y papel. Unidos a los jugadores pueden colaborar en la historia que implica a sus personajes creando y desarrollando y explorando el escenario, en una aventura fuera de los límites de la vida diaria. Bueno, en este juego de rol podemos decir que es un poco, va más como a la imaginación, en donde pues ellos mismos son los que diseñan su propio juego y crean un ambiente como competitivo entre ellos mismos a través por medio de una historia. Entre estos juegos podemos encontrar lo que son, por ejemplo, podría ser uno el Cash Flow,
que es un juego muy interesante. Y también podemos ver el de los, ahí, el de los, ¿cómo se llama? El de Calabozos y Dragones. También es un juego en el que verdaderamente la gente se mete en una historia muy grande. Clasificación de los juegos según diversos autores. Bueno, en esta ocasión podemos ver algunos autores como son Roger Cailloux, donde él nos dice que los juegos pueden clasificarse según otro criterio, y fueron los griegos los que definieron 4 tipos de juegos, de los cuales salieron diversas variables a lo largo de la historia. También tenemos a Rafael García Serrano, que es un pionero en España, donde su trabajo en 1974 nos habla que los juegos populares y los tradicionales de la península, en su estudio bibliográfico, hace una clasificación pormenorizada en la que se distinguen las siguientes categorías. Moreno Palos también dice que es profesor de la INEF de Madrid de la asignatura de Juegos y Deportes Populares. Elaboró en 1992 la siguiente clasificación basada fundamentalmente en criterios asociados al ámbito de la educación física. Perrel Lavet Burgués dice que de una forma crítica estas clasificaciones afirman en 1996 que la complejidad morfológica y estructural del juego se pone de manifiesto en los números e intentos de agrupación. Juegos didácticos. Bueno, los juegos didácticos en la actualidad, los pedagogos consideran los juegos como una herramienta fundamental para el proceso de enseñanza, aprendizaje, elevar el trabajo independiente de los estudiantes y resolver situaciones o problemáticas en la actividad práctica del juego, proporcionar nuevas formas de explorar la realidad y estrategias diferentes para trabajar sobre la misma. Beneficia a los estudiantes, pues vivimos en una sociedad que está basada en reglas. Además, los juegos permiten a los educandos desarrollar su imaginación, pensar en numerosas alternativas para un problema, descubrir diferentes modos y estilos de pensamiento y favorecer el cambio de conducta. Además, también favorece el intercambio grupal, rescata de la imaginación la fantasía y surge en los adultos el espíritu infantil, lo que permite que surja nuevamente la curiosidad, el encanto, el asombro, la espontaneidad y sobre todo lo auténtico al momento de reaccionar ante las situaciones que se nos presentan. En conclusiones, podemos decir que el juego es una herramienta que la podemos utilizar de una forma recreo-deportiva y a la vez lúdica, donde estimulamos el aprendizaje y desarrollo de la personalidad de cada individuo dentro de una sociedad por medio de experiencias que generan una curiosidad por explorar y participar en una actividad determinada. Esto como tal es mi presentación. Espero que sea al gusto del profe. Que tenga una feliz tarde. Muchas gracias.